¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy en Hablemos de Ciencia estaremos hablando acerca de la bioimpresión caótica 3D. Si ustedes quieren saber si se pueden imprimir órganos humanos vivos en la actualidad, pues bueno, primero suscríbete y comenzamos. Antes de comenzar, permítanme presentarles a nuestra invitada especial, la doctora Grisel Trujillo de Santiago, quien es química farmacéutica bióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien cuenta con una maestría y un doctorado por el TEC de Monterrey en Ciencias, quien es especialista en el área de las biomateriales, tecnologías de biofabricación, ingeniería de tejidos y bueno, está el currículo súper extenso. Tiene experiencia también en laboratorios en Italia, en la India, quien también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, es nivel 1, y ha publicado muchísimos artículos dentro de esta materia. Entonces ella nos va a estar hablando acerca de este método que han desarrollado en su laboratorio, ella y todos los investigadores, claro, que trabajan con ella, porque nos va a empezar a dar técnicas para imprimir órganos humanos. Una cosa increíble. Entonces yo sé que les va a gustar muchísimo y bueno, no voy a hablar más porque quiero dejarle a ella que nos explique qué es esto de la bioimpresión caótica 3D. Así que, doctora, bienvenida a Cápsula Channel. Muchísimas gracias, Arturo. Pues un placer estar aquí con ustedes. Nosotros encantados, doctora, que esté con nosotros hablándonos de este tema de investigación que lleva, de este trabajo de vida que ha hecho con la bioimpresión caótica 3D. Pues, platíquenos qué es todo esto. Pues muchas gracias y pues como te había comentado antes, es justo lo que más me gusta, el proyecto que más disfruto en mi labor como investigadora, la bioimpresión 3D caótica, porque creo que es un tema o una tecnología muy diferente, muy especial, que es orgullosamente mexicana y que hemos estado desarrollando desde México con recursos los disponibles y con mucho talento, sobre todo con mucho talento mexicano y con mucha pasión de nuestros estudiantes. Entonces, pues espero comunicarles efectivamente esto que es uno de nuestros aportes como grupo de investigación al campo de la biofabricación y de la bioimpresión. Entonces, bueno, pues como tú sabes, me puedes interrumpir en cualquier momento y podemos hacer esto interactivo y tratar de hacerlo ameno para tu audiencia. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Estoy tomando una presentación que recientemente compartí con unos colegas en Australia que estaban interesados en la tecnología. Entonces, quizás está un poquito extensa, pero nos podemos ir brincando cosas y hacerla ad hoc, según te agrade a ti o vayamos. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría presentarles al grupo de investigación. Nosotros nos hacemos llamar el Álvarez Trujillo Lab, porque lo dirigimos el doctor Mario Moisés Álvarez, que es mi esposo también, y su servidora Grisel Trujillo de Santiago. Y bueno, los principales del cuerpo de batalla son todos estos chicos que dedican su talento y su tiempo y su pasión a la ingeniería biomédica. Y bueno, estamos afiliados a 2 posgrados, uno en biotecnología y otro en nanotecnología, aprovechando para hacer el anuncio, por si alguien está interesado en venirse a hacer acá el posgrado, maestría o doctorado, nosotros estamos afiliados a ellos, pero también tenemos participación de alumnos de pregrado, alumnos que están estudiando la carrera en ingeniería biomédica o en mecatrónica, química, biotecnología, y pues ya nos dedican algunos semestres. Hemos tenido personas que toda su carrera están haciendo investigación con nosotros y pues han sacado publicaciones y se divierten mucho, nos divertimos mucho. Eso es importante. Exactamente, yo creo que es muy importante, si haces ciencia, dedicarse a algo que te guste, que disfrutes, que sientas que estás contribuyendo a algo importante. Sí, creo que muy importante encontrar esa motivación profunda en la que sientes que tu cerebro está siendo útil para alguien. Y si no es en el momento inmediato, sí lo va a hacer, sabes que estás construyendo algo para que en un futuro sea
útil para alguien, pero también necesitas divertirte, ¿no? Yo creo que eso es parte de la esencia humana y necesitas sentir la curiosidad, el interés y como esa sensación de dejar el experimento y tener la curiosidad y como esta inquietud del día siguiente ir a ver qué pasó. Entonces yo creo que es algo que motiva mucho también a nuestros chicos en el laboratorio. Excelente, claro que sí. Y bueno, hablando precisamente de eso, uno de nuestros motivadores, tenemos varias líneas de investigación, uno de ellos muy importante es bioimpresión, y pues una de las motivaciones así a largo plazo es que podamos ser capaces de algún día bioimprimir un corazón o un riñón sería ideal, ¿no? Porque es el órgano que más pacientes necesitan. Y bueno, falta mucho todavía por hacer, todavía hay algunos escépticos que dicen que nunca va a ocurrir, otras personas que están trabajando en el área y que llevan desde los inicios del área trabajando en esto y que son editores de grandes revistas, entre ellos mi asesor, el doctor Ali Hosseini, y también una persona que admiro mucho, el doctor Anthony Atala. Ellos pronostican que en 3 décadas ya veremos esto siendo una realidad. Y bueno, pues viendo que ellos están pronosticando eso, que están todos los días recibiendo en sus revistas artículos que les deja ver cómo vamos avanzando, pues me da a mí en lo personal mucha motivación y pues sí, esa emoción de que sí lo vamos a ver siendo una realidad. Entonces yo creo que eso es algo que nos motiva mucho a nosotros, tratar de contribuir con esos conocimientos o piezas clave que nos van a permitir acercarnos a que eso sea realidad un día. Y bueno, no sé si algunos de la audiencia también conozcan el concepto de bioimpresión 3D, pero esencialmente la bioimpresión 3D nos permite darle tridimensionalidad a estructuras vivas hechas en el laboratorio, ¿no? O sea, la intención de nuevo es algún día en el largo plazo generar estos tejidos, órganos tridimensionales funcionales que puedan ser trasplantados a pacientes, pero bueno, un reto a mediano plazo, algo más asequible, sería imprimir o generar estructuras tridimensionales vivas, funcionales, no para uso en pacientes, no para reemplazar o sustituir un órgano o un tejido que ha sido dañado, sino para estudiar cosas en el laboratorio, utilizarlos como modelos biológicos in vitro. Y quizás muchos saben que lo que se ha utilizado por muchos años son células que crecen en placas de cultivo, en matraces plásticos. Y pues son muy útiles porque sí son células vivas, son células que puedes ver cómo reaccionan en presencia de un fármaco, de un compuesto nuevo, de una sustancia tóxica, pero pues son bidimensionales y nuestros tejidos son tridimensionales, entonces agregarle esa complejidad en arquitectura lo podemos lograr con impresión 3D. Otras aplicaciones de la aplicación 3D, a lo mejor un poco más futuristas, pero que ya está teniendo mucho interés económico y que aquí sentimos que también gracias a ese interés económico que estamos viendo en los últimos tiempos, va a impulsar mucho la bioimpresión 3D, la biofabricación, todas esas tecnologías, es la fabricación de carne cultivada. Entonces, ¿qué serán? Como unos, digamos, hace 5 años, para hacerlo seguro, hablar de carne cultivada, hablar de agricultura celular era una tontería. Pero hoy ya hay, por lo menos la última vez que checamos, como 600 startups, 600 empresas que están comenzando muy fuerte con inversión millonaria ya en este campo. Y bueno, aquí como mención, una de nuestras ex investigadoras postdoctorales está arrancando su empresa de carne cultivada apoyada por Y Combinator, que es una incubadora muy importante en el mundo. Y bueno, también nosotros, pues como grupo de investigación, estamos interesados en este campo de la carne cultivada. Entonces, y por ejemplo, doctora, perdón, y por ejemplo, ahí, ¿cuál sería como el beneficio de imprimir ese tipo de tejidos para uso comestible, por ejemplo? Ajá, pues muy, muy buena pregunta. Hay muchos
muchas ventajas todavía teóricas, habrá que ver si ya en la práctica son reales. Entonces, uno de los argumentos que apoya esta idea de generar carne cultivada es la sustentabilidad. Okay. Seguramente muchos sabemos que la agricultura, que la producción de carne por métodos tradicionales contamina mucho por las emisiones de CO2, por la cantidad de agua que necesitan los animales. Es un proceso muy poco eficiente en términos de la biomasa y del agua que se consume para producir un kilo de carne. Entonces, con estas estrategias de la carne cultivada se pretende generar procesos mucho más sustentables que utilicen menos agua, que generan más volumen de carne con menos recursos y con menos contaminación. Entonces, bueno, también por ahí hay algunos detractores de que esto va a ser, que es posible. Hay industrias muy fuertes como Merck, que está totalmente ya interesado y entrándole a esta área en términos de vamos a generar medios de cultivo que sean efectivos y que sean sustentables y que sean sostenibles para producción de carne. Entonces, bueno, pues ya veremos si esto sí va por buen camino. Yo creo que sí, en lo personal. Pero yo creo que veremos ya los primeros grandes éxitos en algunos 2 años. De hecho, ahorita ya es una realidad. En Singapur ya se vende una nugget de pollo hecha con células de pollo cultivadas, ¿no? O sea, entonces, por ahí va una parte que sostiene esto es eso de la sustentabilidad, y la otra pues la crueldad animal, ¿no? Que ahora hay cada vez más preocupación y ocupación por el cuidado del bienestar animal, y bueno, por ahí también he escuchado algunos argumentos que sostienen, que justifican los esfuerzos en hacer eso una realidad, utilizar menos animales, sacrificar menos animales para obtener su carne para consumo humano. Entonces, yo creo que esos son principalmente esas ventajas o esos pilares que sostienen la idea de la agricultura celular. Y por ahí hay otros también un poco más sofisticados y así como quizás sí, pues les dirá sofisticados, de que puedes, por ejemplo, combinar un tipo de músculo de un animal con grasa más saludable, o puedes incluso hacer como carne de algún animal que esté en peligro de extinción, porque no tienes que sacrificar al animal para claro, consumir su carne, o hasta animales, si te pones un poquito más futurista, animales extintos, ¿no? O sea, comerte la pierna del brontosaurio en principio, a lo mejor, no sé, así ya divagando un poco, por ahí habrían seguramente otros argumentos, pero principalmente lo del bienestar animal y lo de la sustentabilidad es lo que muchos están defendiendo. Ok, y yo creo que también puede ver mucho el crear un superalimento, ¿no? A lo mejor imprimir un alimento que tenga no nomás el nutriente de la carne, sino lo necesario vitamínico, minerales, etc., para crear un alimento completo en vez de consumir, pues, mucho, ¿no? Mucho de un plato. Exacto, pues sí, ahí lo tienes, aunque a mí sí me gusta comerme un ribeye así grandote. Sí, bien. sí. Sí. Comparto eso. Pero absolutamente, ¿no? Imagínate, por ejemplo, para alguna misión espacial, que a lo mejor no pueden llevar mucha cantidad porque cada kilogramo que lleven allá les debe costar mucho dinero, pues llevas los nutrientes concentrados en una menor cantidad. Sí, qué sé yo, pueden haber también por ahí argumentos como este que está también muy interesante, está muy padre de hecho. Excelente. Sí. No, pues hay mucho que hacer ahí. Mucho que hacer y mucha oportunidad. Y bueno, pues yo creo que si te parece bien, es que yo creo que tu audiencia es ya muy versada en estos temas, como lo noté también en esa plática de Darwin, pero podemos ver así rapidísimo qué es eso de la bioimpresión 3D para aquellos que a lo mejor no hayan escuchado del tema, y luego les platico de la impresión 3D caótica para que entendamos así en contexto. Excelente. ¿Qué es lo que aporta? Súper bien. Entonces, bueno, la bioimpresión 3D, pues se parece mucho a la impresión 3D tradicional. Realmente lo que cambiamos entre la bioimpresión 3D y la impresión 3D es el material que usamos
para construir estas estructuras tridimensionales. Y en la bioimpresión 3D utilizamos pues materiales vivos. Hay muchos tipos de bioimpresión 3D, igual como en impresión 3D, ven que hay impresión 3D por extrusión y estereolitográfica y por función de polvo, sinterización, y etcétera. Pero la impresión, para simplificarlo, la impresión 3D por extrusión es la que se usa más. Igual en la bioimpresión 3D por extrusión es la que hasta hoy se usa más porque es más fácil de utilizar, es más barata. Y bueno, pues se adecua bien con los materiales que imprimimos. Entonces, aquí utilizamos biotintas. Y una biotinta generalmente está compuesta por un hidrogel y con células encapsuladas en el hidrogel. Entonces, imagínense como una gelatina, ¿no? Es así como la gelatina que preparamos en casa, y de hecho se prepara de manera muy similar este material. Primero disolvemos nuestra gelatina, así cuando viene en el polvito, ven que viene la grenetina deshidratada, se disuelve. Nosotros también partimos de un polvo o de un material liofilizado que es como espumoso, lo disolvemos en un buffer o un amortiguador base agua, y ahí tenemos nuestro pregel o el precursor del gel. Mientras está líquido, aprovechamos para ponerle las células en suspensión, así como si pusiéramos fruta a nuestra gelatina, lo hacemos no ya cuando está coagulada, sino cuando está todavía líquida. Entonces, igual aquí, mientras está todavía líquida, suspendemos las células y luego le damos un estímulo a nuestro hidrogel para que se forme un hidrogel ya no líquido, sino sólido, y tendríamos al final nuestro hidrogel sólido con las células encapsuladas. Y en ingeniería de tejidos y en bioimpresión hay diferentes tipos de hidrogeles. Uno de ellos que se usa mucho se llama GELMA o GELMA, que es gelatina metacriloído. Y en términos prácticos, pues es una gelatina que, como sabemos, es colágeno hidrolizado, y ese colágeno hidrolizado, esta gelatina, se modifica químicamente para hacerla sensible a luz. Entonces se agregan unos grupos metacriloilo, grupos metacrilato, y en presencia de otro químico, de un fotoiniciador, y con la irradiación de luz, de una luz en longitud de onda adecuada, inmediatamente pasa de líquido a sólido. Entonces, en cuestión de segundos, ya no tenemos que esperar como cuando hacemos la gelatina en casa, de poner en el refri y esperarte unas horas. No, aquí esto pasa rapidísimo, en cuestión de segundos. Y bueno, pues esto también es muy bueno, porque si a las células les dejamos mucho tiempo la luz, pueden tener daño subletal o les podemos matar. Entonces tiene que ser algo muy bien calculado para que no se vayan a morir y que estén vivitas y coleando y que puedan realmente formar un tejido maduro al final. Entonces, bueno, aquí pongo a Sarita y a Víctor porque ellos son los expertos ahí en síntesis de Yelma en el laboratorio. Y para darles también otro ejemplo de estos hidrogeles, otro que utilizamos mucho es este que se llama alginato, que proviene de algas marrones y es también muy popular. Se usa mucho porque es muy fácil de trabajar con él. De hecho, se usa también hasta en cocina molecular, y es un material muy padre porque es también muy noble. Entonces igual se disuelve en agua, se le pueden incorporar las células, y en lugar de entrecruzar con luz ultravioleta, el método más frecuente para entrecruzarlo es agregando una solución con iones divalentes, por ejemplo, cloruro de calcio. El calcio interactúa con las cargas del alginato y se forman enlaces iónicos, y pues ya se forma ese hidrogel muy bonito y bien rápido y sin problema. Entonces, de hecho, estos dos hidrogeles de los que les hablo, alginato y Yelma, son los que más se han utilizado en las últimas 2 décadas para formular biotintas en bioimpresión. Y bueno, si les interesa esto de las biotintas y de los hidrogeles, yo creo que leer esta revisión que recientemente publicamos con Sara Pedrosa, les va a servir mucho, porque creo que es como un tutorial, una revisión muy fácil de leer y que les da mucha información así bien compactita. Ya no hay que leerse los 150 papers que tuvimos que leer para hacerla, y ya nada más ahí se pueden dar una muy buena idea de cuál es el estado del arte con eso de los hidrogeles, o más bien cuáles son los hidrogeles que más frecuentemente se han usado en las últimas 2 décadas, cuáles son los avances
más importantes y algunos ejemplos de algunas publicaciones que nos gustaron y que estamos referenciando en nuestro artículo. Entonces, pues ahí les hago también ese anuncio. Y bueno, hablando de hidrogeles, yo creo que también vale la pena explicar por qué nos gustan tanto los hidrogeles en ingeniería de tejidos. Y bueno, es que nuestros tejidos, si quisiéramos darle un calificativo, quisiéramos englobarlos en un tipo de material, pues serían hidrogeles, porque nuestros tejidos contienen muchísima agua. De hecho, a veces tendemos a pensar que nuestros tejidos están hechos de células solamente. Y sí, o sea, hay células en nuestros tejidos definitivamente, pero nuestras células secretan materiales, secretan polímeros naturales, colágeno, elastina, glicosaminoglicanos y otras moléculas que hacen como andamiaje o hogar para las células. Si removiéramos las células de nuestros tejidos, que es por ejemplo lo que está ocurriendo en este corazón, al final nos quedaríamos con una matriz extracelular, así se le llama, una matriz extracelular, y esa matriz extracelular es precisamente esto que les digo, esta matriz tridimensional de proteínas y de carbohidratos y de moléculas, que pues es esencialmente un hidrogel. Es una matriz polimérica tridimensional que contiene una gran cantidad de agua. Entonces, la intención con estos hidrogeles sintéticos de los que les platicaba es hacerlos lo más similares posible a la matriz celular de nuestros tejidos. Okay. ¿Cómo ves? Está genialísimo. O sea, yo te estaba platicándome de toda esta parte del hidrogel y estaba viendo todas las opciones, como que empecé a carburar y dije, ok, el punto es hacerlo lo más parecido a un tejido, ¿no? Estaba viendo la trombina con la fibrina y todo eso y dije, qué interesante, o sea, porque sí es cierto, no somos nomás una célula, hay espacio extracelular, hay cierta comunicación entre células, que eso es lo que tenemos que contemplar ahora en la bioimpresión, ¿no? Totalmente, sí. Sí, y mucho de la chamba la van a hacer las células, pero hay que ayudarlas tratándole de dar ese ambiente o ese microambiente que las células verían en un ambiente natural, ¿no? Entonces es parte de la ingeniería que tenemos que hacerle ahí. Y bueno, también siempre me gusta referir el trabajo tan bonito que ha hecho el doctor Anthony Atala, que yo creo que pues sí, sin duda ha sido el máximo hito en el campo de biofabricación. Ellos ya lograron fabricar en el laboratorio vejigas y las trasplantaron en pacientes y los pacientes las aceptaron perfectamente bien y después de décadas, pues los pacientes están con sus vejigas artificiales siendo totalmente funcionales. Y pues ya hace un buen rato de esto, eso se publicó en el 2006 en The Lancet, que es la revista más prestigiosa en medicina, y por ahí hay una TED Talk muy, muy bonita, muy inspiradora, que les recomiendo mucho que vean, y en donde sale por ahí uno de sus pacientes. Y bueno, yo creo que esto nos deja ver que no solamente lo de las vejigas va a pasar, sino órganos más complejos. Pero cuando escucha uno al doctor Anthony Atala platicando, dando sus conferencias, él siempre pues refiere que es muy diferente pensar en fabricar una vejiga en el laboratorio, que por supuesto es un gran avance, es el más grande avance en esta área, pero pensar en imprimir un riñón, por ejemplo, un hígado o un corazón, todavía hay un largo trecho que recorrer, hay muchos retos que resolver para imprimir un órgano tan complejo como este. Pues yo creo que, de hecho, él, como lo refiere, son estructuras huecas u órganos huecos y órganos sólidos. Y para empezar, esa es una gran diferencia entre estos dos, ¿no? Porque cuando pensamos en una estructura hueca, es como si fuera una estructura bidimensional. Realmente si no estamos pensando en 3 dimensiones así sólidas. Y esto tiene todo que ver en complejidad porque, por ejemplo, cuando nosotros imprimimos y embebemos estas células en los hidrogeles, como les platicaba, las células que están en el interior del hidrogel tienen limitaciones en el acceso a oxígeno, sobre todo. Las células que están en el interior
lejos de la superficie aproximadamente unas 500 micras, algunos dicen que 200, otros 500, otros 600 micras, esas células mueren de hipoxia. Primero mueren de hipoxia. Pueden tener a lo mejor acceso a los nutrientes por difusión, pero no van a tener suficiente oxígeno. Entonces, si eso ocurre, si esas limitaciones las tenemos a esa escala de micras, pues imagínense en un órgano sólido que está en escala de centímetros. O sea, necesitamos resolver la manera de llevarles los nutrientes y el oxígeno y también de remover los productos de desecho de las células, llevarnos la basura para que no se vayan a morir en los propios desechos y el propio ácido que ellas mismas producen. Entonces, la incorporación de vasculatura a estas estructuras tridimensionales grandes es un gran reto, esto de la vascularización. Y otro gran reto es que no solamente tenemos complejidad en la escala macrométrica, en la escala de centímetros, sino también en la escala de micras. Si hacemos cortes delgaditos de nuestros tejidos y los vemos al microscopio, pues si hacemos cortes histológicos, vamos a ver que nuestros tejidos están muy bien ordenaditos. O sea, generalmente están compuestos por estas estructuras por capas, en donde a lo mejor un tipo de célula está compartiendo interfase con otro tipo de célula. Entonces, la arquitectura no solamente en la macroescala, sino en la microescala es bien importante, súper, súper importante. Entonces, nosotros en el grupo de investigación queremos primero resolver la microescala para luego pensar en hacer un constructo grandote, primero a lo chiquito. Y bueno, otro reto o otra cosa que hay que tener en cuenta es que, como tú hace ratito dijiste muy bien, no solamente estamos hechos de un solo tipo de material, ¿no? O sea, son múltiples materiales, muchos tipos de proteínas o muchos tipos de carbohidratos ahí en nuestra matriz extracelular y muchos tipos de células también involucradas en el tejido. Y como ya les platiqué, esto de la vasculatura, pues es esencial resolver para pensar en imprimir constructos grandotes. Y bueno, por ahora quisiera que nos concentráramos en esto de la microarquitectura y en esta idea de que la estructura en esa escala tan pequeñita de las micros es importante. Y bueno, aquí viene lo de la impresión 3D caótica, porque nosotros creemos en el grupo de investigación que con esta tecnología que hemos desarrollado, que es muy simple, que es una de las partes que más nos gustan, que es simple y es muy fácil de reproducir y es barata, digamos costo efectiva, porque barata a lo mejor suena medio raro, pero más bien es costo efectiva para producir microarquitectura. Y bueno, a ver si los convenzo de que sí, realmente es la maravilla de que les estoy diciendo. Y bueno, siempre me gusta platicar sobre la impresión 3D caótica poniendo este ejemplo de la crema y el café, porque yo creo que todo el mundo hemos visto que se forman estructuras o patrones cuando ponemos crema en el café. Y aquí nosotros, en lugar de utilizar crema y café, utilizamos células, una suspensión de células en este pregel líquido, como les platicaba, y en lugar del café, pues otro pregel líquido. Entonces, las células, la suspensión de células forman estos patrones. Esos patrones son dibujados por el flujo, cuando agitas muy despacito, muy despacio, y entonces ya que tenemos esa estructura, irradiamos con luz. Si estamos usando un gel fotosensible, por ejemplo, como Yelma, y ya tenemos nuestra estructura formada por las células y la recuperamos. Entonces imagínense que tienen como una gelatina con unos patrones formados por las células ahí adentro, un bloquecito de eso. Entonces estos patrones los dibujan los flujos, y aquí lo interesante es que no utilizamos cualquier tipo de flujo, sino que usamos flujos caóticos. Y aquí siempre tengo que hacer la aclaración de que aquí no me estoy refiriendo a caos como un sinónimo de desorden, y tampoco tiene que ver con turbulencia. De hecho, esta agitación de la que les hablo, de flujos caóticos, es muy, muy lenta. O sea, ocurre en el régimen laminar. A lo mejor por ahí han escuchado estos términos de laminaridad y turbulencia. Turbulencia es cuando agitas así bien rápido en un fluido muy poco viscoso, ¿no? Uh-huh. Y laminaridad es algo como lo que ocurriría si agito muy suavemente miel, un tejido muy viscoso y agitándolo muy, muy suavemente. Entonces, más bien estamos hablando algo así como en la miel,
con agitación muy suave. Esto ocurre en el régimen laminar. Y el caos del que les estoy hablando, el caos de los sistemas dinámicos, de la teoría de los sistemas dinámicos, es este caos que produce estructuras como estas que les estoy poniendo en pantalla. Hay muchos tipos de caos, hay muchos tipos de sistemas caóticos. Esos son dos de los que hemos reportado hasta ahora. Ahorita estamos trabajando en otros, pero estos son dos nada más para que se den una idea de que estos flujos caóticos o recetas caóticas producen estructuras como las que vemos aquí, que pues yo las veo muy bonitas porque claro que... Hermosísimo, así como... Muchas gracias. Entonces, lo padre de estos, que no solamente son bonitas, muchas gracias por también estar de acuerdo conmigo que son bonitas, sí. Pero tienen además un sentido práctico porque se parecen a nuestros tejidos, esa estructura en capas de las que les platicaba que se repite mucho en nuestros tejidos. Y además los flujos caóticos son reproducibles, además de tener esta capacidad de generar estructura, son reproducibles, ustedes los pueden modelar matemáticamente utilizando ecuaciones de Navier-Stokes. Esa no es mi área de expertise, pero tenemos colaboradores que son buenísimos haciendo simulaciones computacionales, entre ellos el doctor Mehdi Samandari, que ahorita está en la Universidad de Connecticut, y uno de nuestros alumnos que ahorita está estudiando en el MIT su doctorado, que se hizo... le buscó ahí a ver cómo podía modelar nuestros sistemas caóticos, y esta es una simulación que él hizo en ANSYS. Y este es un resultado experimental hecho en el laboratorio por Carlos y Joana, y pues yo creo que sí podemos decir que se parecen, ¿no? El resultado experimental y el computacional, y son reproducibles, o sea, si hace uno exactamente lo mismo, pues va a tener exactamente la misma estructura siempre. Entonces, yo creo que aquí ya queda claro que esto de caos, del caos que les hablo, no tiene que ver con esa no predictibilidad ni con desorden. Y otra cosa que es muy poderosa de los flujos caóticos y que nos gusta muchísimo es que forman estructura muy eficientemente. Son procesos rapidísimos. Y esto ocurre porque en los flujos caóticos, como se va formando estructura, es porque se va deformando el fluido por acciones de estiramiento y plegamiento. Entonces, es como, siempre pongo también este ejemplo de que es como si hiciéramos este postre de las 1000 hojas, de como los postres estos franceses. Ya ven que estos postres de 1000 hojas, lo que hace el panador es estirar la masa y luego plegarla, estirarla y plegarla, estirarla y plegarla. Y esto hace que la estructura, digamos, la formación de capas, como en el caso del pan, se vaya formando capas de manera exponencial, no de manera regular, sino exponencial. Si queremos también tener una idea de cómo funcionaría eso, es como si tuviéramos un chicle o una plastilina que nunca se va a romper. Si tenemos dos recetas para deformarla, imagínense esas dos recetas, ¿no? Una caótica que consiste en estirarle 1 metro y luego doblarla, y luego estirarle 1 metro y luego doblarla. Y en la regular nada más le estiraríamos 1 metro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la regular, por ejemplo, si yo hago si la estiro con la receta regular 5 veces, voy a tener una plastilina de 5 metros. Pero con la caótica tendría un filamento de plastilina de primero, 1 metro, y luego 4, y luego 8, y luego 16, y luego 32 metros. Y 64, y 128, y así sucesivamente, ¿no? Va creciendo de manera exponencial. Entonces, creo que alguna vez hicimos el cálculo, ahorita no lo tengo, no quiero echarles mentiras, pero como con 40 iteraciones tendríamos un filamento suficientemente grande para darle la vuelta al mundo, ¿no? Mientras que con la receta caótica serían solamente 40 metros. Entonces, por ahí yo creo que nos damos una idea de cómo esos procesos caóticos son muy eficientes en generar estructura muy rápido en muy poquito tiempo. Y esto pues las células lo agradecen, ¿no? Porque cuando estamos imprimiendo células, las células están en un ambiente no ideal para ellas, estamos estresándolas ahí un poquitillo, y pues necesitamos ser amables con las células y eficientes en generar la estructura para asegurar de que van a estar sanas para formar un tejido maduro eventualmente. Entonces, esto también tiene mucho sentido para bioimpresión.
Y aquí para darles una idea de uno de los sistemas caóticos que usamos y para que se den una idea de cómo funciona. Ay, creo que no traigo el video. Pero bueno, a ver si que aquí por aquí se lo imaginan así. Aquí estamos usando alginato. Es alginato que les decía que entrecruzaba con cloruro de calcio. Aquí lo que ven en el matraz es cloruro de calcio. Aquí lo que ven atrás es una bomba de jeringa. La bomba de jeringa tiene dos jeringas que contienen alginato de 2 diferentes colores, y estas cintas de alginato se conectan a este cabezal de extrusión caótico que se llama Kenix Static Mixer, mezclador estático Kenix, y empujamos con la bomba de jeringa las tintas de alginato para hacerlas pasar a través del mezclador estático. Y cuando van pasando a través de esos mezcladores estáticos, este es un mezclador estático, este es otro, este es otro, este es otro, son igualitos, nada más que están rotados 90 grados, por eso los estamos viendo nada más de un ángulo diferente. Ocurren estas acciones de estiramiento y plegamiento de las que les hablaba. O sea, se van dividiendo los streams o el flujo de las tintas, se van dividiendo entre un mezclador y otro. Entonces aquí tendríamos, me voy a adelantar aquí tantito, en el primer mezclador estático tendría 2 capas, en el segundo mezclador estático, en el tercero 8, en el cuarto 16 y así, ¿no? Entonces nada más agregando un mezclador estático a mi cabezal de extrusión, duplico o elevo al cuadrado, si me permiten, el número de capas que tenía en la sección anterior. Y sin despeinarme tanto, ¿verdad? O sea, nada más es agregarle un mezclador estático y estoy generando estructuras cada vez más finas y dándole más estructura al filamento que estoy imprimiendo. Entonces, aquí mientras voy extruyendo el filamento, puedo imprimir metros y metros, si ustedes quieren, de este filamento, y cuando corto el filamento voy a ver que se están formando estas estructuras multicapa en el interior del filamento, alternando las capas del material que yo introduje aquí arriba, ¿no? Y podemos hacer más juegos que estos, pero pues esencialmente ese es, así de sencillo es esto. Y bueno, esto yo creo que más o menos ya se imaginan por dónde va, ¿no? O sea, tenemos un cabezal de extrusión caótico que podemos adaptar a una bioimpresora 3D normal, y de esa forma podemos generar estructura adentro de la estructura, porque de nuevo esta estructura a la microescala que va adentro de la estructura grande a la macroescala es incluso, podremos decir, pues más importante a nivel de funcionalidad biológica, ¿no? Es importante esa microarquitectura a escalas micrométricas. Entonces, por ejemplo, en ingeniería de tejidos o bioimpresión, muchas veces nos interesan tener 2 tipos de células coexistiendo en un espacio volumétrico. Y hay veces que las queremos juntas, pero no revueltas. Y hasta hoy lo que se ha hecho mucho es revolverlas, o sea, tener ahí los 2 tipos de células, pero están mezcladas homogéneamente. Y aquí podemos decidir nosotros, pues sí quiero que estén juntas, pero con cierta segregación, con compartimientos independientes, y nosotros podemos hacer ese diseño tan fino utilizando el mezclador estático Kenix o Chaos, ¿no? Hay otros mezcladores estáticos también, pero ese nos gusta mucho porque es muy simple. Realmente, también a modo de anécdota, o sea, quizás algunos ya hayan visto un mezclador estático como esto, porque esto se ha utilizado desde, no sé, pero desde antaño, o sea, desde hace mucho tiempo, para mezclar. Tal vez hasta lo han visto en el Home Depot, o los dentistas los usan para mezclar cosas muy viscosas, cosas como resinas epóxicas o pastas que no es tan fácil mezclar a mano. Con esto se hace pasar por el mezclador estático y mezcla muy bien, son mezcladores muy, muy eficientes. Y ya se sabía que generaba estructura, pero a nadie se le había ocurrido utilizarlo para generar estructura, o sea, sí para mezclar, pero no para generar estructura. Entonces, digamos que aquí estamos obteniendo la estructura antes de que se mezcle bien y aprovechándola para generar estructura para impresión en este caso. Y hay otros mezcladores estáticos también muy interesantes,
pero esta en particular nos gusta porque deja mucho espacio abierto, y no sé si eso ya se pone como muy técnico, pero una de las cosas que importan mucho en bioimpresión es que podamos imprimir con presiones adecuadas para las células. Cuando usamos agujas de impresión muy delgaditas, necesitamos usar más presión para hacer fluir la tinta. Y entonces eso es muy costoso en términos de caída de presión. Se necesita ponerle más presión a mi impresora para que funcione, y eso tiene un costo energético elevado. Y además, y quizás más importante, las células se van a morir porque están sometidas a un estrés, un esfuerzo cortante muy alto, y se mueren. Entonces, para salvaguardar la integridad de las células, es mejor utilizar agujas de impresión más gorditas, más gruesas. Pero el problema ahí es que ya nuestra resolución no es tan fina. O sea, como que normalmente queremos resoluciones muy finas, pero hay un compromiso entre la presión que usas y cuántas células van a vivir y cuántas van a morir. Entonces, en nuestro sistema del mezclador caótico, está muy padre porque podemos usar agujas de impresión relativamente altas, grandotas para las células. O sea, ellas están pasando libremente y como si fueran por un domingo en la macroplaza, como si nada pasara. No están sintiendo ningún esfuerzo cortante porque el espacio por donde pasan es muy grande, pero están siendo arregladas o dibujadas por el flujo que les está dando, les está dando nuestro mezclador caótico, que no produce sí baja un poquito, sí necesitas un poquito más de presión, sí hay cierta caída de presión, pero no es significativa. No necesitas ponerle mucha más presión para hacer fluir la tinta, porque realmente sigues teniendo mucho espacio abierto adentro del cabezal de extrusión. Entonces, pues eso también es un muy buen compromiso en términos prácticos para imprimir y para mantener a nuestras células vivas. Y de hecho aquí lo que hicimos en este artículo fue demostrar que podemos imprimir las células, hacemos tinciones que tiñan las células vivas de verde y las células muertas de roja. Y sí se mueren por ahí algunas células, pero la mayoría, la gran mayoría, permanecen vivas, y permanecen vivas en tiempos relativamente prolongados de cultivo. Y aquí, como podemos ver, haciéndose con las simulaciones de flujos que nos hizo el doctor Mehdi Samandari, vemos que estos patrones de shear stress o de esfuerzo cortante, sí hay algunos puntos rojos ahí que van a producir esfuerzo cortante, pero en realidad es un método muy benigno. Las células no sienten este esfuerzo cortante, no para que cause daño subletal. Y lo padre es que la resolución o la dimensión de las estructuras que podemos alcanzar no dependen del tamaño de la aguja de impresión, sino de cuántos elementos nosotros pongamos adentro de nuestro mezclador estático. Entonces, bueno, yo creo que esos son de las grandes ventajas de nuestro mezclador estático. Esta resolución, por ejemplo, aquí, lo que ven aquí es un filamento en su sección transversal, un cortecito, lo estamos viendo como de frente. Y aquí pudimos acomodar 128 líneas, utilizando 7 elementos de mezclado estático, 128 líneas, y cada línea tiene un espesor aproximadamente de 8 micras. Entonces, esa resolución pues no se alcanza tan fácilmente con ningún método de bioimpresión, menos de bioimpresión por extrusión. Y porque sí, imagínense, para hacer esto por una bioimpresora normal, lo que habría que hacer es pasar 128 veces, ¿no? Para hacer estas líneas, y necesitarías un extrusor de 8 micras. No. Y pues ahí, para empezar, ya revientas a las células y pues no sería posible. Y con esto pues es de nuevo muy, muy sencillo hacerlo, relativamente barato, y pues está muy padre, según yo. Básicamente estamos hablando de 8 micras. Estamos hablando de filitas de eritrocitos de 8 micras así. Nomás para que se den idea, yo estoy así impresionado con la precisión de 8 micras, o sea, células acomodaditas una con la otra.
No, no es otro rollo. Y de hecho, qué padre que haces esa alusión de los eritrocitos, porque de hecho estas micrografías que les estoy poniendo aquí, no las pudimos hacer con células de mamífero, porque las células de mamífero tienen en promedio como 10 micras. Entonces, es más grande la célula que la resolución de nuestra tecnología. Entonces, no podía, cuando usábamos células de mamífero y 7 elementos de mezclado, se mezclaban todas, porque sí, es más grande la célula que la resolución de la técnica. Entonces, aquí para mostrar este concepto de la resolución usamos células más chiquitas, pero células procariotas, usamos Escherichia coli, que son aproximadamente de 2 micras. Pero sí hemos hecho constructos con células de mamífero y 6 elementos, que tiene aproximadamente unas 22 micras, como 30 micras de espesor. Entonces, bueno, pues, sí. Pero sí, así a esa resolución, estas filitas, así como en filita india, ¿no? Las células ahí acomodadas en estas capitas. Y bueno, aquí les estoy poniendo también como algunos ejemplos de cosas que hemos hecho en el laboratorio con tejidos. Nos falta mucho por hacer, o sea, realmente ahorita es un grupo relativamente joven, tenemos 5 años existiendo y nos hemos dedicado estos primeros años en montar las técnicas y en mostrar la plataforma, la tecnología, y vamos poco a poco agregando algunas pruebas de concepto con artículos que muestran el poder de esta tecnología. Y uno de los tejidos en los que estamos trabajando mucho es en músculo esquelético. Entonces, para eso usamos como modelo mioblastos de ratón, que son pues, células precursoras de músculo esquelético, murinas, que es una línea celular inmortalizada que compramos de la TCC. No es tan difícil crecerlas como un cultivo primario, pero pues normalmente eso hacemos primero, ¿no? Empezar con algo que sea relativamente, entre comillas, porque no es tan fácil, pero relativamente sencillo para avanzar y mostrar la técnica, y luego ya cada vez nos vamos moviendo a escenarios más difíciles. Y aquí lo que les estoy mostrando, de hecho, es primero este filamento que hicieron Carlos y Joana, que contenía las células C12, los mioblastos en el día 1, en el día 0. Cuando están recién impresos, las células se ven redonditas. Están en placas de cultivo, se despegan y se ven así como esferitas perfectas, y las encapsulamos en el gel y las imprimimos, y ahí están acomodaditas en sus capas. Y aquí lo que hicimos también fue esta capa de hidrogel contiene gelatina, metacriloilo, el yelma, que a las células les gusta porque lo reconocen algunos sitios que se llaman RGD, que es arginina, glicina y ácido aspartico, y hagan de cuenta que las células tienen unas manitas, que son las integrinas de las células, y se agarran a esos sitios y se anclan. Una vez ya que están ancladas, las células empiezan a proliferar y empiezan a estirarse y empiezan a hacer lo que necesitan hacer, para lo que están programadas. Pero si no encuentran de dónde agarrarse, sus integrinas o sus manitas no encuentran de dónde agarrarse, entran en apoptosis, se suicidan, y ya eso no tiene ningún fin. Pero entonces por eso necesitamos ponerle ese material, ese hidrogel, que sea responsivo con las células. Pero aquí también dijimos, bueno, ¿y qué tal si le ponemos otro gel que no tenga esos RGD, esos sitios, para que no se peguen, y así podemos usarlos como si fueran como si fueran paredes, y que no crucen, que por ejemplo estas células que están en esta capa no crucen y se comuniquen con estas células, y así las vamos a convencer de que se alineen a lo largo del filamento. No sé si me siguen ahí con la idea, pero podemos jugar también con esas cosas, ¿no? Con qué pongo en cada capa para convencer a las células de que hagan algo. En el músculo esquelético es muy importante que las células se alineen, porque si están alineadas es más fácil que luego puedan cumplir su función de contractilidad, de que se puedan contraer. Entonces aquí lo que vimos fue que pues sí, las células evidentemente ya no son esféricas aquí, se empezaron a alinear, los mioblastos cuando empiezan a diferenciarse, empiezan a madurar, se fusionan, varias células individuales se juntan, se fusionan y forman células multinucleadas,
Eso fue lo que empezó a ocurrir aquí. El citoesqueleto de las células está teñido en rojo y los núcleos en azul. Entonces pueden ahí ver que ya no son células individuales, sino como ya un microtejido que se está formando adentro del hidrogel, siguiendo esa capa en la que fueron inicialmente impresos. Y se alinean bien, aquí lo vimos haciendo análisis de imágenes, siguiendo la orientación del citoesqueleto. Vimos también que con una inmunotensión que está presente una de las proteínas importantes en la contracción del músculo, que es la actina alfa sarcomérica, esa la hacen solita las células. Si las células están en sus condiciones adecuadas, las células espontáneamente, digamos, su genética, su maquinaria, hace que se produzca, se sintetice esta proteína. Nosotros no se la podemos poner, ellas la tienen que sintetizar. Y bueno, aquí también creo que queda claro esto del cómo haciendo un diseño de qué pongo en cada capa, puedo convencer a las células que se alinean, y que es muy diferente a que si yo mezclo todo, o sea, es la misma composición exactamente, pero mezclado homogéneamente, y las células no quedan esféricas y no se alinean, como lo vemos aquí. Bueno, entonces déjenme les platico también un poquito más de otras cosas que estamos haciendo, y esto es así como el preview, porque todavía estamos apenas trabajando en esto para publicarlo. De hecho, por ahí ahorita tengo abierto el borrador del artículo. Pero como les decía, un gran reto en la impresión 3D es incorporar canales, ¿no? Hacer vasos sanguíneos artificiales. Y jugando con los hidrogeles, con los materiales que utilicé, para imprimir, podemos generar también huecos que van a lo largo del filamento. Entonces voy a regresar así bien rápido otra vez a esta figura. O sea, imagínense que aquí, en lugar de tener, bueno, en estas estructuras, en estas capas naranjas, tengo un material fugitivo sacrificable, o sea, eventualmente esto va a dejar la estructura, y lo que está en amarillito o verdecito es un material permanente. Entonces voy a tener, como si fuera una alcantarilla, ¿no? Pero en un filamento, voy a tener un filamento de hidrogel con huecos que van a lo largo del filamento. Eso fue lo que hicimos aquí, en ese video que estaban viendo hace ratito. Tenemos un filamento hecho con un material permanente, en este caso alginato, y un material fugitivo, en este caso utilizamos plurónico. Entonces el plurónico deja la estructura del filamento y deja estos huecos que van transitando todo lo largo del filamento que imprimimos. Y aquí pues yo creo que más o menos se entiende esto, está visto al microscopio, es una aguja de insulina, que no tenemos micromanipulador, pero Caro tiene muy buen pulso, entonces ahí estaba tratando de inyectar unas proteínas, de unas partículas fluorescentes adentro del canal. Ahorita Caro está haciendo su doctorado en la Universidad de Toronto, y María, que es otra de las chicas que les presenté por acá en otra de las diapositivas, ella está haciendo ahorita su doctorado en Berkeley. Y ellas son las dos autoras de este artículo, que les ponemos aquí, publicado en Biofabrication. Y aquí luego empezamos a sofisticar un poquito más el sistema, empezamos a retarlo, a ver cuántos canales podemos hacer adentro del filamento, porque es un gran reto. Por ejemplo, también uno de los grandes objetivos de lo que muchos de la gente que está trabajando en impresión estamos detrás de ese objetivo, es hacer canales tan delgaditos como de un eritrocito, tan delgaditos como de una sola célula. Y de nuevo, una sola célula es como de 10 micras. Y pues hacer canales tan pequeños y en una estructura, y que la estructura no se colapse, no está fácil. Y ahí se van a encontrar artículos muy sofisticados y con estereolitografía, y que de 2 fotones, y luego cosas así muy, muy impresionantes y muy costosas que están tratando de hacer esto. Y aquí con un cabezal de extrusión que cuesta como $20, y con, pues sí, material de laboratorio muy simple, podemos hacer estos filamentos, por ejemplo, que están viendo aquí,
con muchísimos canales. Esto en teoría debe ser 31, 32 canales huecos adentro del filamento de 1 milímetro, en donde la mayoría de esos canales, digo, no son todos los canales del mismo tamaño, pero pues bueno, también la naturaleza no es así siempre milimétrica y exactamente simétrica, ¿no? Pero aquí podemos alcanzar, la mayoría de los canales tienen un diámetro de 22 micras, que pues ya está en el rango, está en el mismo orden de magnitud de una célula, ¿no? Que tiene más o menos 10 micras. Entonces, bueno, pues esto es trabajo que estamos ahorita trabajando para publicar. Recientemente Joana Bolívar y Carlos presentaron eso en el Congreso de Biofabrication en Australia, y Joana, que es su tesis doctoral, es mi alumna, ganó el premio de investigador joven pues en el mundo. Nada más dan 3, uno para América, para las Américas, otro para Oceanía y Asia y otro para África y Europa, y ella se lo llevó aquí en las Américas, compitiendo con Estados Unidos y Canadá, que son grupos muy fuertes. Entonces, pues estamos muy orgullosos de este trabajo y de ellos y de todo el empeño que le ponen ahí. Pues sentimos que fue bien recibido por la comunidad de biofabricación. Y bueno, además de generar estos canales adentro, queríamos ver qué tanto respondían las células a esos canales. Y lo primero que se nos ocurrió era, pues vamos a ver qué tan vivas están, o no tanto qué tan vivas, sino qué tan activas están. Hay algunos métodos que usamos, como este de Presto Blue, se llama así el kit, lo pueden comprar en Thermo Fisher, que mide la actividad metabólica de las células. O sea, les ponen a su cultivo un agente reductor. Si las células están vivas, las células van lo van a reducir más bien, ponen un agente que van a reducir las células, y si lo reducen es signo de que tienen actividad metabólica. Okay. Entonces aquí vemos que, y lo medimos por fluorescencia, si lo reducen mucho, cambia de color a un color fluorescente. Entonces aquí vimos que sí, tuvimos una mayor actividad metabólica en los constructos o en las células que estaban encapsuladas en filamentos que contenían canales, versus aquellas que estaban encapsuladas en hidrogeles sólidos que no tenían canales. Y pues tienen sentido, ¿no? Porque si las que tienen canales, pues tienen más acceso a esos nutrientes y a ese intercambio de oxígeno y a remover los desechos, que las células que están encapsuladas en el hidrogel sólido, que no tienen tanto contacto con el exterior y que pues eventualmente ahí están medio apachurradillas. Entonces, pues sí, cuando vimos esto nos gustó, nos sentimos que íbamos por buen camino. Y además, como efecto colateral, como estamos haciendo canales adentro del filamento, de nuevo esto es aproximadamente de 1 milímetro, las células, lo que sentimos nosotros que está sucediendo es que ven más superficie adentro del filamento y se alinean a los canales. Entonces, eso es de nuevo muy bueno en algunos tejidos como músculo esquelético o tejido neural o eventualmente músculo cardíaco. Le da como cierta topografía, ¿no? Le pones como carreteras y las células sienten esas carreteras y se empiezan a anclar y a alinear a lo largo de la fibra. Y esto fue lo que observamos aquí. No sé si sea clara la imagen, pero pues aquí las células que inicialmente estaban individuales se alinean y se fusionan y forman pues células musculares más maduras. Pasan de mioblastos, que son estas inmaduras redonditas, esféricas, a miocitos que ya son más elongadas, y eventualmente a miotubos, que son estas células multinucleadas y alineadas también. Y pues también hay algunas técnicas que nos ayudan a ir viendo ese progreso en el tiempo, utilizando, en este caso usamos PCR para elucidar la presencia de estos genes que tienen que ver, que se expresan según la etapa de maduración que estén las células. Y pues sí, vimos el comportamiento que esperábamos. Más producción de acta cuando está como miotubo, más producción del MioD cuando está como mioblasto, y más producción de miogenina cuando está como miocito. Bueno, y como miotubo. Entonces... Esa era una pregunta que tenía aquí apuntada, porque dije, ¿cómo le hacen para
mandar como esta señalización a las células para decirle crece aquí. Pero sí es cierto, no podemos controlar esa otra parte porque solitas van a ir tomando su propio espacio, ¿no? Que es lo que estaba mencionando ahorita. Correcto, sí, sí. Y bueno, pero sí, no está nada mal lo que estás también tú pensando, porque en realidad puedes hacer también eso. Puedes, digo, nosotros cuando estás haciendo un trabajo de investigación, un artículo, como que hay que ser luego un poco escuetos y tratar de hacer el punto de una cosa, ¿no? O mostrar el objetivo así muy nítidamente de una sola cosa. En este caso queríamos probar que nuestro sistema era adecuado para producir constructos que ya se parecen al músculo esquelético con cierto grado de maduración, pero claro que sí nos gustaría en el futuro estimularlo eléctricamente, por ejemplo, esperamos que estimulando eléctricamente vaya a madurar mejor y se vayan a alinear más bonito y vayan a parecerse más nuestros microtejidos al músculo esquelético natural, o por ejemplo agregarles moléculas como citocinas y hay factores de crecimiento, ahorita se me escapa el nombre, pero que tiene que ver con el metabolismo de la insulina. Okay. Hay también algunos factores de crecimiento, moléculas o citocinos que tienen que ver con el metabolismo de la insulina, que también te permiten que los mioblastos tengan un fin más hacia la maduración del músculo esquelético, que se forme un músculo esquelético más bonito y más maduro y más funcional. Okay. Este que les muestro aquí todavía no se contrae, todavía le falta densidad, todavía no tiene la tensión mecánica que esperaríamos en un músculo esquelético natural, pero nuestra intención es ir avanzando así, ir agregándole cosas al sistema, a la receta, para al final tener un músculo esquelético ahora sí bien robusto y que se contraiga y que exprese otras proteínas y queremos también incorporar otras técnicas de caracterización, ¿no? El intercambio de iones o sí, caracterizarlos eléctricamente. Hay muchas cosas todavía que hacer, pero sí, digo, ahí vamos poco a poco resolviendo una pregunta a la vez, pero lo que estás diciendo tiene absolutamente todo el sentido del mundo, es parte de la evolución que nos gustaría. Está súper interesante. Y luego, por ejemplo, pensando en células pluripotenciales o células madre, por ejemplo, y darle esa otra señalización para que vayan madurando hacia otro tipo de tejido específico, pues tenemos la técnica, ahora ya nomás es ser creativos, ¿qué más podemos hacer, no? Exacto. Sí, ay, ya estamos pensando igual. Era cenita por acá. Sí, exacto, lo estás viendo así también como lo vemos nosotros, ¿no? O sea, tienes una tecnología que te permite acomodar cosas en espacios volumétricos relativamente pequeños, pero con mucho control en la estructura. O sea, por ejemplo, esto también todavía apenas lo estamos cocinando, pero puedes ponerle no nada más 2 tintas como les mostré ahorita, sino 8 tintas o más tintas. Y entonces en cada compartimiento a lo mejor podrías tener una señalización, un microambiente especial para que esas células madre mesenquimales se diferencien a un tipo de célula o a otro tipo de célula, no sé, o sea, que las que están aquí en el morado sea un tipo de célula, pero la verde sea otro, pero el rosa sea otro tipo de célula, pero partiendo del mismo cultivo, ¿no? Entonces, sí, esta manera de compartimentalizar de manera simple sentimos que puede tener mucho, y metiéndole así como dices tu creatividad y pensar qué podemos hacer, puede tener mucho potencial. No, está increíble. O sea, de verdad que empieza a hablar de todo esto y empieza el ratoncito a correr, ¿no? ¿Qué tantas cosas se pueden hacer sabiendo que podemos llegar a este nivel de impresión, de manipulación de este tejido celular? Y pues como yo lo dije por ahí en un TikTok que hice hablando justamente de su investigación, o sea, aquí es un brinco para la ciencia. O sea, estos nuevos avances nos van a abrir una puerta a quién sabe cuántas cosas más, pero a lo mejor como dicen, en 30 años, a como va la tecnología, yo creo que va a ser menos. O sea, porque eso está avanzando rapidísimo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y me encanta tu entusiasmo, porque si nosotros así también nos sentimos, pero hay veces que nos inhibimos porque decimos, ay, van a pensar que estamos locos, pero Vamos sí, con eso. totalmente, totalmente. O sea, sí, yo también digo, cuando quiero ser muy conservadora y que no me tachen de loca, pues sí, en 3 décadas, pero yo también veo, y es que cada vez también los que están en las grandes ligas viendo qué está sucediendo todos los días, por ejemplo, el doctor Anthony Atala, que es el editor de Bioprinting, de este journal de Bioprinting, cada vez dice que va a ser menos. O sea, hace 5 años decía que 30 años, ahora dice que son 2 décadas. A lo mejor el próximo año dice, pues ya en 15 años, ¿no? Pero yo sí veo absolutamente eso y me gusta mucho muchas gracias por invitarme a tu espacio, porque necesitamos también gente apasionada y con talento y con la motivación para hacer eso suceder, porque pues mi generación tal vez estamos sentando algunas bases, pero yo creo que nuestra chamba también es motivar a la generación que va a suceder eso de imprimir tejidos Exacto. y órganos, ¿no? Realmente es la generación de chavos que vienen ahorita los que van a hacer eso una realidad. Entonces está padrísimo porque siento que tienen mucho trabajo y muy interesante y mucha diversión por delante. Sí, no, es que nos encanta. Ahora sí que quien se dedica a la parte de docencia, quien se dedica a la parte de divulgación, esto nos mega apasiona. O sea, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué le voy a platicar a mis alumnos que pueden hacer? Porque si yo hiciera una encuesta ahorita y les digo a mis alumnos, ¿saben que se pueden ya imprimir tejidos? Yo creo que a lo mejor uno me va a decir que sí. Entonces, ¿por qué no lo saben el resto? O sea, ¿por qué los otros 29 de mi salón, por qué no lo saben? Entonces, para eso está este espacio, o sea, por eso me gusta traer gente así apasionada, investigadora, para que nos comparta, porque esto se tiene que saber en todos los niveles. Exacto. Entonces, yo también le agradezco muchísimo que esté compartiendo esto y sobre todo los nuevos, estos spoilers de sus investigaciones. Ver esta imagen está fascinante. Lo vimos con 2 colorcitos al inicio, ahorita son 8. Dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento? Sí, y bueno, este ya no es spoiler, pero también a lo mejor algunos han escuchado de electrospinning, ¿no? Que es una tecnología que se usa mucho para hacer nanofibras. También en una publicación que hicimos recientemente con el doctor Sonny Holmberg y con Carito también, que ahorita está allá en Toronto, le adaptamos el Kenix a un electrospinning, a un electrospinner, para hacer capitas adentro de la nanofibra. Y sí funcionó. Pensábamos que no iba a funcionar. Al principio estábamos un poco escépticos porque en el electrospinning lo que haces es que un polímero conductivo, un polímero que está primero como líquido, conductivo, lo jalas porque le aplicas un voltaje, pero lo jalas así tremendamente. Es un proceso muy agresivo en términos de formación. Y pensábamos que íbamos a perder ahí la estructura de las capas que forma nuestro mezclador estático, pero las conservó. Esto se ve a través de un microscopio de fuerza atómica, que es una puntita súper delgadita a nivel de Armstrongs, o sea, no nanómetros, sino Armstrongs, va como que acariciando la fibrita y va además viendo qué composición tiene en qué parte de la fibra. Y utilizando esa tecnología pudimos ver que esta capa tiene una composición, esta otra capa tiene otra composición y así. Entonces se conservaron las capas que inicialmente pusimos en nuestra formulación. Y luego Sony, que él es experto en hacer materiales conductivos con carbono, probó, aquí no traigo los resultados, pero las propiedades capacitivas como para hacer y conductivas de nuestros materiales y pues se mejoraron muchísimo, ¿no? En comparación con las que no tenían estas capas. Entonces también esto se puede acoplar a a nanotecnologías para hacer estructuras a la nanoescala y de nuevo con cosas pues bien sencillas, muy sencillas. Y yo creo que también eso es algo que me gustaría que se llevara a tu audiencia y tus alumnos, ¿no? Que mucho del valor de la ciencia está más en las ideas, o sea, no, como que queremos pensar muchas veces en México que no podemos hacer
ciencia como lo hacen en Europa, como lo hacen en Estados Unidos, porque no tenemos los recursos y los laboratorios sofisticados y los equipos súper sofisticados. Entonces, claro, sí, siempre vamos a tener algunas limitaciones. Allá también tienen limitaciones, ¿eh? No crean, no, ya a lo mejor nada más en el Instituto Pasteur tienen todo lo que se imaginan, pero más lo rico de la ciencia está en el talento y está en las ideas. Y los mexicanos somos bien creativos, nada más es cuestión de creérnosla que sí lo podemos hacer y aventarnos y hacerlo. Pero sí, yo me gusta mucho esta filosofía que tú tienes, ¿no? Porque sí hay que llevarlo a que lo sepan los alumnos, que sepan que están ocurriendo cosas padres aquí en México y que también ellos pueden hacer cosas importantes y aportar cosas importantes al mundo de la investigación y de la ciencia a nivel competitivo internacionalmente. Exacto. Es que México tiene todo, o sea, nomás cuestión de pensarle poquito, de ser creativos, porque hay tantas cosas que se pueden hacer y lo estamos viendo aquí. 2 jeringuitas con un gelecito, con mi celulita, las acomodo y vean todo lo que se va pasando. Entonces, si le pensáramos y si uniéramos esos conocimientos de decir, mira, yo sé esto, yo sé otro, yo sé otro, los juntamos, cosas increíbles saldrían de México. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Aplaudo mucho ese comentario. No, doctora, no quiero que se acabe esto, quiero que siga, está increíble. Me encanta y yo ahora sí que en nombre de todos los que seguimos aquí viendo y aprendiendo de ciencia, le agradecemos muchísimo que se haya tomado este tiempo para venir a platicarnos de lo que hace, porque es muchísimo y estaba ahí pegándome un clavado en sus investigaciones y tiene muchísimos artículos, doctora, necesito más tiempo para leerlos. Muchas gracias. Sí, pues ahí vamos poco a poco echándoles ganas. También el doctor Mario está diciendo cosas muy bonitas, muy padres, que tienen este mismo toque de hacerlo más con los recursos que tenemos disponibles. Él está haciendo tecnologías de diagnóstico rápido para COVID y luego, si les interesa, seguramente él también va a estar muy emocionado de compartirles esas líneas de investigación. Claro, bienvenido, claro sea. ¿Cómo no? Aquí el punto es hablar de ciencia. Súper bien. Y ya tenía aquí yo mi serie de preguntas y ya se fueron contestando ahorita durante la charla, pero me queda por ahí una. Por ejemplo, todo esto que se está haciendo de la bioimpresión, me supongo que entra como en un factor de regulación bioética por ahí, algo legal, no sé. No sé qué nos pueda compartir acerca de ese punto. Sí, pues por ahora realmente no hay todavía un marco regulatorio formal, okay, como ocurre muchas veces en las tecnologías nuevas, ¿no? Por ejemplo, con el uso de las nanotecnologías. De hecho, para las nanotecnologías todavía no hay un marco regulatorio así bien asentado en los organismos regulatorios internacionales. Por ejemplo, en la FDA, si ustedes buscan, pues hay guías de uso de la nanotecnología, pero realmente el marco regulatorio que cubre eso y lo demás es lo que ya existía antes. Regulaciones para fármacos, regulaciones para dispositivos médicos y estas guías que dan una pauta, que dan un marco para entender cómo se deben utilizar estas tecnologías y cómo no se ven en mesas separadas solamente por ser nanotecnología, las ven en las mismas mesas que se ven siempre y solamente hay lineamientos que pueden guiarnos mejor en su uso. En el tema de la bioimpresión, como todavía no estamos en el punto de maduración de la tecnología para ya aplicarlo en humanos, creo que todavía no se ha hecho urgente llevarlo al marco regulatorio y lo vamos a ver en esas mesas ya cuando sea urgente, creo yo, pero sí, todavía no hay algo así como tal. Como tal. Híjole, es que nos falta todavía mucho, pero se ha hecho gran avance, se ha hecho mucho avance y ahora que estoy investigando más, me deja sorprendido de hasta dónde va avanzando esta parte de la biología, de la ciencia. Y de nuevo, doctora,
felicidades por esta labor, felicidades por su laboratorio, por todos los investigadores que están haciendo ciencia en bien de la humanidad. De verdad que se les agradece muchísimo y se les agradece mucho también su tiempo que se haya tomado aquí para compartirlo con toda esta gente que está viendo y quiere aprender de ciencia. Muchísimas gracias, Arturo. Pues las gracias te las doy yo a ti y también a la audiencia que se tomó el tiempo de escuchar todas estas cosas. Ojalá que les haya interesado y pues felicitarte también por esta labor que estás haciendo y agradecerte por eso. No, muchas gracias, doctora. ¿Y dónde pueden seguirla? ¿Dónde pueden ver su trabajo? ¿Redes sociales? Para muy bien, aprovechar el comercial ahí. Súper bien. Muchas gracias. Pues de hecho, a ver, soy bien mala con el Instagram, todas estas cosas. No sé si ya están viendo otra vez la pantalla. Ya se ve la pantalla, sí. Entonces, bueno, pues tenemos Twitter, Gris Santiago, @Gris Santiago, @Atelab de Álvarez Trujillo Lab. Este es el Instagram. También creo que el Instagram es Gris Santiago y están nuestros correos. Tenemos un video que les quería compartir, pero si no, después te mando la liga cuando lo pongas para que vean el video. Y a ver, déjame rápido. Perfecto. Es una campaña, no pretendo que tu audiencia done, pero sí que por ahí lo compartan porque tenemos esta campaña de crowdfunding. Perfecto, ¿no? Claro que donen, por favor, en nombre de la ciencia. Sí, de verdad se los agradeceríamos mucho si lo comparten. A ver, ¿dónde está? Aquí. Qué caray. No me deja. A ver, te lo voy a poner aquí en el chat, pero no sé si quieran, sí, pues lo pueden ver ahí cuando tengan ustedes tiempo. Está bien bonito el video. Perfecto, se los pongo ahí para que lo vean. Y pues bueno, claro que sí, ahí están las redes sociales, ahí está la información. Apoyemos a la ciencia, apoyemos aquí a la doctora con todo su laboratorio, sus investigadores, porque aquí está el futuro en la biología, aquí está el futuro de las ciencias y nos toca a nosotros poner ese granito de arena. Así que, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su dedicación y a seguir haciendo ciencia. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Arturo. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Ese ha sido el video del día de hoy donde estuvimos hablando acerca de la bioimpresión caótica 3D. Espero que les haya súper encantado como a mí, que la verdad cada vez que veo este tema me explota la cabeza porque son cosas tan tecnológicas y que van a dar tanta aportación a la ciencia y a la humanidad. Entonces, si les ha gustado, recuerden suscribirse por aquí abajo, dejarnos todos los comentarios y también no olviden seguir a la doctora acá en sus redes sociales para que vean más de su trabajo y labor que han hecho. Y de nuevo, doctora, felicidades por esta labor. Así que me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.